Pero bueno, el caso es que después de esta visita de Endaya, ¿no? Que de hecho Hitler se va a ir muy disgustado, se van a estar produciendo presiones muy, muy, muy fuertes, porque me refiero antes de que estalle la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, a principios, ¿no? Durante los primeros meses de 1941, en el que Hitler ya, pues digamos que el peso de la guerra, ¿no? Ha pasado del frente occidental, ha pasado ya de Francia a Gran Bretaña y ya se va a ir a los Balcanes y a la Unión Soviética, en el que Hitler de alguna forma quiere cerrar ya este capítulo con España, quiere cerrar ya este episodio con Gibraltar y con el estrecho de Gibraltar. Y aquí se van a producir, ¿no? Los últimos intentos en el que incluso Mussolini se va a tener que reunir con Franco en Bordiguera, y ya Franco aquí ya se mantiene inamovible en que España no entra en guerra. No sé cuál es el nuevo argumento que va a utilizar aquí, con respecto a lo que pudo hacer en Endaya. Cada mes que pasaba sin la derrota británica era más tentador mantenerse al margen del conflicto, ni más ni menos. Eh, Ujú. lo que si hay tanto aumento de la presión constante contra España en esos meses, es porque en el alto mando de la Wehrmacht no es una cosa monolítica. Hay una parte importante del alto mando de la Wehrmacht y de la dirigencia política, del mundo diplomático, que está diciendo, pero ¿cómo vamos a atacar a la Unión Soviética sin antes despejar la situación en el Claro. oeste, ¿no? Entonces hay un montón de presiones a ver si conseguimos mediante la entrada de España en la guerra, o por lo menos que nos permitan acceder a la conquista de Gibraltar, hacer algo que sea sustantivo en el frente occidental. A este respecto, y por si no se nos pasa después, yo querría llamar la atención sobre un hecho también bastante significativo. El caso de Suecia, país de impecables tradiciones democráticas y credenciales democráticas, que cuando llegó el momento dejó atravesar su territorio nacional a toda una división alemana en orden de combate para ir a ocupar la península de Hango en territorio finlandés, que habían ocupado los soviéticos después de la guerra de invierno. Y Suecia, oye, le dejó pasar a toda una división en orden de combate. Franco podía haber dicho, bueno, pues que pasen estos señores y que conquisten Gibraltar, si esa manía tienen. Oye, pues no lo hizo eso, ¿eh? Suecia lo hizo y España no. Así es. Después de lo de Endaya hay un interregno que es, por muchas razones, muy interesante, pero que sobre todo viene jalonado por esa idea, por lo que decía Carlos, es decir, cada mes, cada semana, cada día que pasa, y que Inglaterra no se rinde, y que Inglaterra sigue adelante, y que Inglaterra ataca a Italia en el Mediterráneo, y que continúa la lucha en el norte de África, y que no se viene abajo, y que sigue intrigando diplomáticamente en los Balcanes, etcétera. Pues cada vez está más claro que Inglaterra que no se va a rendir, es decir, que está porque la guerra se alarga. Hitler entonces se plantea cuál es la esperanza de Gran Bretaña. ¿Es la Unión Soviética? ¿Es Estados Unidos? Considera que es la Unión Soviética, que Estados Unidos necesita entre un año y año y medio, calculo bastante bien, para transformar su gigantesco poderío industrial civil en poderío militar, y que por tanto su esperanza es la Unión Soviética, y eso, bueno, será una de las razones que él aduzca ante sus generales y ante la dirigencia política para atacar a la URSS. En aquel entonces hay que tener en cuenta también, como se ha dicho, que hay algunas presiones, el caso del almirante Raeder, que ya se ha citado, para combatir fundamentalmente a los británicos, pero también Ribbentrop, que sueña con un bloque, hoy algo tan de actualidad, casi diríamos, por la guerra en Ucrania, ¿no? Un bloque de Madrid a Yokohama, ¿no? Y por tanto también un enfrentamiento con los británicos. En fin, es un momento apasionante desde el punto de vista político-diplomático entre finales del verano del 40 y la primavera del 41, porque es donde todas las opciones están verdaderamente abiertas y donde el propio Hitler no tiene muy claro lo que va a hacer. Es la visita de Molotov la que realmente le determina a actuar como lo hizo. Desde la declaración de guerra franco-británica, Hitler ya no es dueño, por decirlo así, de llevar la iniciativa. Hasta entonces sí lo ha sido, pero a partir de ahí ya no será dueño de la iniciativa. De hecho, la campaña de Escandinavia se la imponen los británicos. Es una maniobra británica para distraer fuerzas alemanas. La campaña de los Balcanes será a medias un error italiano por un lado y por otro lado también las intrigas británicas en Belgrado, que hace que Alemania tenga que ir para allá, etcétera, ¿no? Es decir, la única resolución que toma es a partir de que la Unión Soviética le muestra de alguna manera sus cartas en noviembre del 40, y es la invasión de la URSS.
lo que hay de fondo en esos meses, entre que son los meses, digo, donde todas las posibilidades están abiertas, es verdaderamente fascinante. Hay un personaje de por medio, que es el almirante Canaris, o Canaris, que es un personaje absolutamente fascinante y turbio a la vez, ¿no? Es un personaje que tiene, ya cada día parece más claro, unas relaciones muy directas con Menzies, con el jefe de los servicios británicos, que a su vez está relacionado con Kim Philby, con el espía soviético que trabaja para los, bueno, que es británico y que trabaja para los servicios británicos, y Canaris viene a España en varias ocasiones a entrevistarse con Menzies, en alguna de ellas en Gibraltar, y a informar a Franco. Canaris tiene informado a Franco y traigo esta colación por lo siguiente, porque, bueno, primero informa a Franco de que nunca, le dice literalmente, nunca un soldado alemán, esto se lo dice en el verano del 40, pondrá un pie en las Islas Británicas. Es decir, no va a haber invasión. Ya se lo dice a Franco, y Franco va en Daya con esa información, por supuesto, en primer lugar. Y luego, en una de las visitas que hace, Canaris le dice a Franco: tenemos que conseguir dilatar lo más posible la entrada de España en la guerra, porque dan por hecho que se le va a coger del ronzal a España y se le va a obligar, pero tenemos que dilatarlo lo máximo posible. Si no ganamos tiempo, España va a acabar entrando en la guerra. Hay que decir que Canaris era un declarado antinazi, por tanto, lo que quería era perjudicar a su gobierno, para entendernos, ¿no? Por si alguien no lo sabe. Bueno, y Canaris lo que le dice a Franco es: pida usted para tomar Gibraltar, pídale a Hitler los cañones de 380 milímetros. De esos cañones solo hay una docena en toda Alemania. Ya no se fabrican. Y el más cercano, eran de Rheinmetall, me parece, ya no se fabrican. El más cercano está bombardeando Dover y pega un pepinazo o dos a la semana y tal. Pídale para tomar la Roca, para tomar Gibraltar, pídale esa artillería. Dígale, adelántese y dígale que no vale con los bombardeos, que no vale con los Stukas, que todo eso no vale para Gibraltar, porque es roca dura, porque tal igual. Pida esos cañones. Porque en el mejor de los casos, y si Hitler accede, que no va a acceder, pero si accediera Hitler, tardaría 3 meses por lo menos en llegar a España al cañón, desmontarlo, ferrocarril, volver a montarlo, etcétera. Claro, si Franco hubiera tenido la intención de entrar en la guerra, Franco no hubiera utilizado ese argumento, porque ese argumento postergaba la entrada de España en la guerra. Solo si Franco tenía por objetivo dilatar en el tiempo la entrada de España en la guerra, habría utilizado ese argumento. ¿Lo utilizó Franco contra Hitler o no? La respuesta es sí, lo utilizó Franco. Franco le pide a Hitler ese cañón. El documento también está en el libro, lo traigo a colación porque es un documento de una declaración de 1953 que está perdida en el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, y que lo encontré por casualidad, no por una ardua labor investigadora. No voy a decir tal cosa. Cayó en mis manos por casualidad, esa es la realidad. Pero es un documento interesante porque muestra la voluntad de Franco de no entrar en la guerra, de dilatarlo lo más posible. Y llega el momento ya pasado 1931, lo digo por lo de, perdón, el 31 de diciembre de 1940, lo digo por lo de Bordighera, en que hay una carta de Hitler a Mussolini donde le encomienda meter a España en la guerra. Y por eso se celebra Bordighera, porque es un intento de Mussolini, por decirlo así, por delegación de Hitler, de que España entre en la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Franco llega un momento en que le dice a Mussolini: Duce, sea sincero y dígame la verdad. Si usted pudiera salirse de la guerra ahora sin daño ninguno, ¿lo haría? Y Mussolini le contesta: absolutamente. Franco ya no tiene más que oír ni más que preguntar. Es decir, lo tiene claro. Mientras tanto, Franco se va a Bordighera, habiendo recibido, si no recuerdo mal, una semana antes una carta de Hitler. La carta de Hitler, de febrero del 41, en esa carta Hitler le dice a Franco: caudillo, bueno, le dice muchas cosas, entre otras, nunca le van a perdonar su victoria, el tiempo en la guerra es lo más importante, etcétera. Y le dice: le ruego me dé una contestación rápida a mi petición de entrar en España, de tomar Gibraltar, etcétera. Y le urge en la carta todo el tiempo, lo que le está hablando es de la importancia del tiempo, de que hay que hacerlo lo antes posible, etcétera. Bueno, Franco esa carta no la contesta, deja pasar esa semana, se va a Bordighera, vuelve de Bordighera, se marcha de caza y 3 semanas después le contesta a Hitler. En la contestación a Hitler, Franco le dice: mi Führer, le contesto con la premura que usted me solicita en su anterior misiva. Bueno, ya es cachondearse, sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior carta Franco le ha dicho que el 10 de enero del 41 no pueden entrar los alemanes porque estamos en pleno invierno peninsular y no es el mejor momento. Y Hitler le contestará: bueno, créame que las condiciones invernales de España no nos son desconocidas. Dice, bueno, en fin. Y en esta carta, después, digo, en esta segunda, a la que me refería al principio, en esta carta, Franco, después de tardar 3 semanas,
la entrega al embajador y y le dice que tarde todavía una semana más en entregársela a Hitler. Cuando la recibe Hitler han pasado exactamente 28 días desde que Hitler le manda la carta. Os podéis imaginar cómo recibe Hitler la carta que le envía Franco diciendo que le contesta con la premura requerida. Es decir, Franco evidentemente le está dando largas, Franco le está diciendo que por ahora no se puede, que lo que ya se había hablado en Hendaya ya no sirve como referente porque las condiciones han cambiado, porque las cosas ya no son como antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en el que logra ganar tiempo y se junta poco más o menos, va un mes arriba, un mes abajo, un mes de diferencia con la entrada de Alemania en los Balcanes, con la operación Marita, con la entrada en Yugoslavia, en Grecia, etcétera. Eso será una de las cosas que salven a España, porque luego hay un momento particularmente complicado que será en mayo, en comienzos de mayo del 41, donde es quizá el peor momento de todos los que se pasan en España. Por una serie de circunstancias, información que llega a través de la diplomacia japonesa, información procedente de Suiza, información procedente de Vichy, y por una serie de señales que se malinterpretan, en España se cree que los alemanes van a entrar en la península. Hasta tal punto que se da orden a la Marina Mercante de que se refugien en puertos españoles, en puertos aliados de España o en puertos neutrales, todo lo más. Es decir, hay verdadero miedo, se cree que va a suceder eso. Y como digo, hasta tal punto que el propio Serrano se persona en la embajada alemana y habla con von Storer y le dice que qué es lo que pasa, que sí es verdad que los alemanes van a entrar en España porque les ha llegado por diferentes canales esa información. Y Storer se queda sobrecogido diciendo, no, pero ¿de quién le ha contado usted esto? ¿De dónde ha sacado usted esto? Etcétera, ¿no? Esos comienzos del mes de mayo de 1941 es el momento de mayor angustia. Luego Serrano recordaría cómo Franco y él llegaron a estar convencidos de que la invasión alemana verdaderamente se iba a producir. Ahora, en relación con las operaciones de los Balcanes, que han salido aquí a colación, quiero llamar la atención que demuestran justamente lo que ha dicho hace algún rato ya Fernando, que es la necesidad realmente urgente de tranquilizar a los alemanes, de darles largas, de medio convencerles de sí, pero no, ahora, más tarde. ¿Por qué? ¿Qué nos demuestra los los Balcanes? Que es que la máquina bélica alemana es invencible. No solamente ha hecho la campaña de Escandinavia, una campaña aeronaval derrotando a los británicos, después se ha merendado el ejército terrestre más importante y ahora, en una semana, se merienda a Yugoslavia y en 2 semanas a Grecia. Luego dices, madre del amor hermoso. Claro, cuando dices, ¿por qué tenían tanto miramiento con los alemanes? Tenían que darles tantas largas, tenían que hacerle tanto en la pelota. Joder, que se iba a hacerle la pelota. Sí. Es que si la máquina bélica alemana te elegía como presa, ya podías hacer encaje de bolillos para que no te machacaran, ¿eh? Porque en este momento la Wehrmacht es, bueno, pues se apuntaba antes, el mejor ejército del mundo. Y con diferencia, ¿no? Con unos niveles de eficacia que ningún ejército ha alcanzado en el siglo XX. Así es, de hecho, la operación en Yugoslavia, por ejemplo, Yugoslavia es derrotada en una semana y al precio de 200 muertos. Es que es una cosa absolutamente increíble, claro. Estamos y en una operación pensada y planificada en una semana. O sea, sí, así es, porque es a partir del golpe de Estado del 27 de mayo. Es decir, que es una cosa que se hace en 10 días, o sea, realmente. Y se invade, se conquista, luego se toma Grecia también, y eso que estaban los británicos allí tal, y también pues en un lapso de tiempo asombroso, se conquista luego, los alemanes conquistan luego Creta. Mientras tanto, se le están dando las preceptivas palizas a los británicos en el norte de África. No lo olvidemos, desde febrero del 41 que Rommel llega con un exiguo contingente al norte de África, que es un aspecto muy interesante que quizá algún día habría que abordar desde un punto de vista un poco diferente al habitual, desde un punto de vista más de política exterior y diplomática, porque es realmente increíble que Alemania no hiciera ningún caso a las posibilidades de victoria en el norte de África cuando Rommel lo tenía en la mano, por decirlo así, cuando con un par de divisiones más motorizadas, Panzer, seguro que habían derrotado a los británicos. Yo creo que cabe poca duda, sobre todo el talón de Aquiles fueron los aprisionamientos italianos, que eran un desastre y que se hundían en torno al 70%, pero que realmente lo llegaron a tener en la mano 2 veces los alemanes, y sin embargo Hitler no envió las tropas suficientes como para conseguir la victoria. Pero luego, cuando las tornas se volvieron y cuando tuvieron que refugiarse en Túnez y tuvieron que crear la cabeza de puente de Túnez, entonces había más de 200.000 soldados
en Túnez. Es decir, que estaba dispuesto a hacer el esfuerzo no para derrotar al Imperio Británico, aunque sí para no ser derrotado por él. Y esto es un asunto verdaderamente que yo creo que arroja luz sobre también las operaciones militares, evidentemente.